Juan, cuando quieras. A ver, en la época que las cosas eran difíciles aquí en España, los niños nos inventábamos cosas para hacer merienda, como por ejemplo maíz asado, ¿entiendes? ¿Cómo te diría yo? Nosotros como teníamos panadería, teníamos la ventaja esa. Entonces yo amasaba un pedazo de masa, le mezclaba chicharrones de cerdo y lo mezclaba. Luego hacíamos una plancha, como si fuera la cama de una empanada, y un vaso cortábamos, vamos, lo marcábamos, y le echábamos un poco de azúcar por encima y le echábamos al horno. Y salían unas galletas de chicharrones riquísimas. Ahora, mi madre, recuerdo que para el pescado al horno usaba esta salsa, que era un poco de aceite, no sé si era de oliva, de soja o de motor, pero era un poco de aceite. Entonces le echaba azafrán o pimentón dulce, para darle color sería, y unas migas de pan. No tenía que ser el viejo, si hubiera era igual. Y esas migas de pan, entonces cuando el pescado, en la primera tanda que la metía al horno, se lo rociaba por encima. Y esas migas, cuando tú vas a comer el pescado ya, ¿no?, salen crujientes, una cosa riquísima, riquísima. Sí, está rico, Pescado con migas de pan. Sí. De la Villa de Arousa, Juan. Sí, sí. Porque tu madre era... De Illa de Arousa era tu madre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Rosa. Rosa, pues un homenaje a Rosa de Illa de Arousa también. Muy bien, Juan.